Posición y yo descanso. Ya me dicho, Ya te ves. Ok. Bueno, buenas tardes, grupo 5B. Vamos a exponer lo que son los anestésicos intravenosos y los anestésicos locales. Pasa. Andrea, ¿puedes pasar? Ya pasé. A mí no me sale, pero bueno. Bueno, comenzamos con la definición de lo que son los anestésicos intravenosos. Estos anestésicos son aquellos fármacos capaces de producir de manera reversible una insensibilidad total. Dado que no hay ninguna droga endovenosa anestésica, excepto la ketamina, el término se va a emplear para designar aquellas sustancias con propiedades anestésicas. ¿Cuáles son esas propiedades anestésicas? Que son hipnóticas. Esta va a ser una sustancia que va a ser capaz de inducir y mantener el sueño sin producir una anestesia. Con propiedades analgésicas que van a ser son aquellos medicamentos que van a ser capaces de suprimir o aliviar la sensación dolorosas. Los ansiolíticos o tranquilizante menor, que es un fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central, y este va a estar destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad, esperando no producir un sueño o una sedación, y con propiedades relajantes. En la práctica habitual, estos anestésicos endovenosos se van a considerar como aquellos fármacos que se van a usar para inducir estados que van desde una sedación a una anestesia general, o que se van a usar como coadyuvantes durante la realización de una anestesia. Entonces, ¿cómo sería un anestésico intravenoso ideal? Que este anestésico que haya ausencia de dolor a la inyección, que no haya irritación venosa o que no haya una lesión a la extravasación, que haya mínima liberación de histamina o de una hipersensibilidad, que su acción hipnótica sea suave y rápida, que su metabolismo sea rápido y que haya una recuperación suave con analgesia residual. Pasa. Bueno. Con respecto al mecanismo de acción, estos anestésicos intravenosos van a facilitar lo que es la neurotransmisión inhibidora del GABA o ácido gamma aminobutírico. Este va a ser el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central de los mamíferos. Este es un complejo oligométrico formado por 5 subunidades glucoproteicas que al estimularse van a unirse para formar un canal ion de cloruro con un receptor beta. Este receptor beta, al activarse, va a aumentar lo que es la conductancia de los cloruros a través del canal iónico, lo que va a dar lugar a una hiperpolarización, que va a ser el aumento de la negatividad interna de la membrana neuronal, por lo que se va a tornar menos sensible a los estímulos, y esto va a hacer que se reduzca la excitabilidad de la neurona postsináptica, que es la que va a recibir la información, o sea que el impulso nervioso no se va a poder transmitir de neurona a neurona, cumpliendo lo que es la función de una anestesia. Pasa. Ya puede seguir mi otra compañera. ¿Me veo? Ya me estoy viendo. Ya te ves. Bueno, tenemos en la farmacocinética a un primer grupo, que son los barbitúricos. Los barbitúricos se administran por vía endovenosa, intramuscular y rectal. En su distribución tenemos que tienden a ser liposolubles, su fijación a proteínas del 80%, y presentan una distribución, un tiempo medio de distribución de 20 minutos y un tiempo medio de eliminación de 3 a 12 horas. Su metabolismo es hepático, con metabolitos hidrosolubles inactivos,
y su eliminación presenta dos vías, una vía hepática y una vía renal. Los de acción corta o breve pueden eliminarse por vía renal, contrario que pasa con los de acción prolongada. Tenemos otro grupo que es el etomidato corticosteroide, los cuales son hidrosolubles en pH ácido y liposolubles en pH fisiológico, por lo cual se administran en solución acuosa y frecuentemente producen dolor a la inyección endovenosa. Se administran por vía endovenosa, presentan una distribución cerebral rápida a pesar de su fijación a la albúmina. Dado su alto volumen de distribución, presentan una vida media prolongada de 70 a 120 minutos, pero al metabolizarse por microsomas hepáticos y esterasas plasmáticas, alcanzan concentraciones subhipnóticas, por lo cual su acción se vuelve corta. Este se va a eliminar por vía renal y presenta un metabolito. Pasa. Ya pasaste. Ok, ya. Tenemos otro grupo que es el Propofol, el cual, tenemos otro fármaco que es el Propofol, el cual se administra por vía endovenosa, presenta una distribución rápida de 2 a 4 minutos, dado su alto volumen de distribución que es de 3 a 4 litros, un 60% del gasto cardíaco. Va a presentar dos vías de eliminación, dos fases de eliminación, una primera fase rápida de 30 a 50 minutos y una segunda fase lenta de 180 a 300 minutos debido a su acumulación en tejido, en tejido graso. Estas dos fases van a explicar el hecho que el despertar dependa del tiempo de perfusión y es de 25 minutos en aquellas perfusiones menores de 3 horas y 50 o más en aquellas perfusiones mayores de 3 horas. El metabolismo hepático y extrahepático no se va a agravar significativamente en insuficiencia hepática ni renal y es 10 veces mayor que el de los barbitúricos. En raras ocasiones los pacientes con perfusiones duraderas de propofol pueden llegar a presentar un tinte verdoso en la orina y este es debido a que se secreta el metabolito quinol. Con respecto al despertar, este no va a presentar resaca en comparación con el tiempo anestésico. Pasa, porfa. Bueno, siguiendo con esta farmacocinética, vamos a tener también la ketamina, que su absorción puede ser por vía endovenosa o por vía intramuscular, aunque también se ha usado por vía espinal. Su distribución inicial tiene una vida media de 10 a 15 minutos. El metabolismo va a ser hepático con metabolitos activos. Va a producir también una inducción enzimática muy importante y va a aparecer tolerancia con dosis múltiples. Su tiempo de eliminación va a ser de 2 horas por vía renal. Pasa, por favor. Bueno, también tenemos las benzodiazepinas, que estas van a presentar una absorción prácticamente por todas las vías, oral, intramuscular, endovenosa, subcutánea, epidural, entre otras. Su distribución tiene una vida media de 3 a 10 minutos. Estas se van a fijar de un 90 al 98% a proteínas plasmáticas. Tiene metabolismo hepático por glucurono conjugación y su eliminación de los metabolitos, muchos de estos van a ser activos y va a ser por la orina la eliminación. Pasa.
Bueno, también tenemos el neuroléptico droperidol, que la absorción de este va a ser endovenosa e intramuscular. Su vida media de distribución es de 10 minutos, va a tener también una alta fijación a proteínas plasmáticas, tiene una duración prolongada entre 3 y 24 horas por la afinidad que va a presentar al receptor. Su metabolismo va a ser hepático y la eliminación renal. Pasa. Bueno, también tenemos la clonidia, que la vía de administración de esta puede ser oral, endovenosa, intramuscular o epidural, y su vida media de eliminación es de 20 horas. Bueno, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, en cuanto a los efectos adversos, tenemos los efectos hemodinámicos. El más importante cuando el paciente está anestesiado es que hay una reducción de la tensión arterial y esto va a estar causado por una vasodilatación directa y una despresión del miocardio. También vamos a encontrar una disminución del control de los varioreceptores y una disminución del tono, una disminución del tono simpático central. Tenemos también los efectos del sistema nervioso y dentro de ellos, además de producir la anestesia general, dependiendo de la dosis que le administremos al paciente, este va a reducir el índice metabólico cerebral de oxígeno y este va a traer como consecuencia una reducción del flujo sanguíneo cerebral y una reducción también de la presión intracraneal. También en estos pacientes podemos observar nistagmo con dilatación pupilar, salivación, lagrimeo, movimientos espontáneos de los miembros y un aumento del tono muscular. También tenemos los efectos en las vías respiratorias y digestivas. Casi todos los anestésicos generales, no solamente los anestésicos intravenosos, van a disminuir y eliminar el impulso ventilatorio, por lo cual estos pacientes van a necesitar ventilación asistida. También van a perder el reflejo nauseoso y van a disminuir el estímulo para la tos. Bueno, estos también van a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior y lo que se va a conseguir con esto o el efecto que va a producir es que puede haber un riesgo de broncoaspiración. No, todavía a la diapositiva pasada, por favor. La diapositiva pasada. La diapositiva pasada, por favor. Ya Ahí. pasé. Listo, listo ahí. Bueno, también vamos a ver que se puede producir, por ejemplo, hipotermia, que pues además de los factores como la temperatura del ambiente, también vemos que la exposición de las cavidades corporales, el uso de soluciones intravenosas frías, estos anestésicos generalmente pueden causar hipotermia por la vasodilatación generalizada que vamos a encontrar aquí. Y también vamos a ver una disminución de la temperatura central. También podemos encontrar que estos van a disminuir también el metabolismo y el consumo de oxígeno, con lo que se va a minorar pues, la producción de calor. También podemos encontrar náuseas y vómitos, especialmente en esos periodos donde vemos el postoperatorio y entre otros efectos adversos también podemos ver que suelen aparecer pues a recuperar la conciencia, efectos como por ejemplo la hipertensión arterial, la taquicardia, por la recuperación del todo simpático y la activación por el dolor. También pueden aparecer la obstrucción de las vías respiratorias por el efecto residual de estos anestésicos y la disminución parcial pues, de la conciencia, ya como efectos neurológicos. Puedes pasar. Bueno, en cuanto a la utilidad clínica, tenemos de que ellos van a servir para lo que es la inducción de la anestesia general,
y se van a administrar conjuntamente con lo que es un hipnótico y un relajante muscular. Ellos tienen la gran ventaja de que ellos van a poder inducir la anestesia cómodamente a lo que es al paciente, debido a esa rapidez con la que se establece esa inducción. Entonces, lo que son los hipnóticos y los analgésicos, ellos no van a producir lo que es una relajación muscular adecuada. Entonces, ellos van a necesitar de un coadyuvante que sería lo que son los relajantes musculares también por la vía venosa, que van a completar esas exigencias requeridas para lo que es una anestesia quirúrgica. Entonces, esta utilidad clínica es muy general, que es la inducción a la anestesia, pero su utilidad va a poder variar de una a otra según las condiciones del paciente y lo que mejor considere el médico. Por ejemplo, tenemos el propofol, los barbitúricos, la ketamina, que su principal utilidad sí va a ser lo que es la inducción de la anestesia y lo que es el mantenimiento de ella. Al igual que el etomidato, que se va a utilizar especialmente para lo que son pacientes con compromiso en la contractilidad cardíaca. Por otra parte, tenemos las benzodiazepinas, como lo explicaron ayer en el grupo de los epilépticos. Ella va a tener lo que es una buena actividad anticonvulsiva, pero también va a tener la sedación intravenosa. De este grupo vamos a poder encontrar lo que es el lorazepam, que va a tener un uso muy limitado en lo que es la inducción de la anestesia. Esto va a ser debido a ese inicio lento y prolongado que él va a tener, al contrario, diferente a lo que es el midazolam y la ketamina, que a pesar de que la ketamina tiene grandes contradicciones, ellos dos van a ser lo que se considera una buena opción para lo que es la medicación preoperatoria. Siguiente. Bueno, contraindicaciones. Primero tenemos a los barbitúricos. Estos medicamentos están contraindicados a los pacientes que presentan una crisis asmática, insuficiencia hepática, renal o respiratoria, así como también está contraindicado a los pacientes que presentan una hipersensibilidad por obvias razones. También tenemos que evitarlo a los pacientes embarazadas debido a que cuando esto se lo aplican durante la etapa de gestación, vamos a ver que podría aplicarse una adicción al feto, además de que puedan producir una depresión del sistema nervioso central. Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que este medicamento puede pasar a la leche materna en pequeñas cantidades. Luego tenemos la ketamina, la cual tenemos que evitar obviamente a los pacientes que presentan una hipersensibilidad a esta. También tenemos que, debido a que la ketamina aumenta la presión intracraneal, está contraindicado para los pacientes de hipertensión intracraniana. También tenemos de que está contraindicado para los pacientes con enfermedades coronarias, hipertensión arterial no controlada, insuficiencia cardíaca congestiva, glaucoma, y también vemos que está contraindicada, bueno, tiene una contraindicación relativa a los pacientes con alteraciones psiquiátricas. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos el propofol, el cual no se lo podemos aplicar a los pacientes que tienen una hipovolemia o una sepsis generalizada. Tampoco se le puede aplicar a los pacientes que tienen una función cardiovascular comprometida o que presenten trastornos en el metabolismo de los lípidos, como pueden ser los pacientes con una pancreatitis. Además, tenemos que tener en cuenta que no se le puede aplicar a los pacientes que presentan alergia a algún elemento del medicamento, y también tiene una contraindicación relativa a los niños menores de 3 años. Y una precaución, algo que tenemos que tener en cuenta cuando administramos el propofol, es que si se utiliza simultáneamente con otros anestésicos, aumenta los efectos depresores y cardiovasculares de este. Luego tenemos, por último, el etomidato, el cual se utiliza está contraindicado para los pacientes epilépticos debido a que este medicamento tiene la capacidad de activar el foco epiléptico. No se debe utilizar a los pacientes en trabajo de parto o que estén incluso en cesáreas, y no se recomienda el uso a niños menores de 10 años. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora en cuanto a los anestésicos locales, puedes pasar, por favor. Primero, bueno, los anestésicos locales lo que ellos hacen es que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso del cuerpo donde se apliquen. Pasado su efecto, la recuperación de la función nerviosa es completa, es total. Estos anestésicos se utilizan principalmente con la finalidad de suprimir o bloquear los impulsos nociceptivos, ya sea en los receptores sensitivos a lo largo de un nervio, un tronco nervioso o en los ganglios. Y entonces la aferencia sensorial discurre tanto por un nervio aferente somático como vegetativo. Por último, tenemos que el bloqueo puede servir también para suprimir la actividad eferente simpática, que es de carácter vasoconstrictor. Pasa, por favor. Bueno, no me aparece todavía la otra diapositiva. Bueno, siguiendo con el mecanismo de acción de estos anestésicos locales, ellos lo que hacen es que deprimen la propagación de los potenciales de acción de las fibras nerviosas porque bloquean la entrada de sodio, tal como se ve ahí en la imagen. Van a bloquear esta entrada de sodio a través de los canales de sodio, que son dependientes de voltaje en la respuesta a la despolarización nerviosa. Ahora, a nivel electrofisiológico, los anestésicos locales lo que hacen es que disminuyen la velocidad de despolarización y por lo tanto la velocidad de conducción, y van entonces a alargar el periodo refractario. Por otro lado, el número de potenciales de acción que el nervio puede transmitir por unidad de tiempo va a ir disminuyendo a medida que aumenta la concentración de anestésico hasta que el bloqueo es completo y el nervio es incapaz de despolarizarse. Por último, vamos a tener que, la interacción del anestésico local con el canal es reversible, como ya lo había dicho, y esta va a terminar cuando su concentración desciende por debajo de un nivel crítico. Ese nivel, la llamada concentración bloqueante mínima, o sea, cuando está debajo de esa concentración mínima, ya no hay acción pues bloqueante, por así decirlo. Gracias. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, características farmacocinéticas. La liposolubilidad determina la potencia anestésica. La constante de disociación pK influye en la latencia. Por tratarse de bases, cuanto más se aproximen los pK al pH del medio orgánico, mayor será la proporción de fármaco en la forma no ionizada y más rápida la penetración a través de la membrana de los nervios. La alcalinización de la solución del anestésico añadiendo bicarbonato sódico incrementa la fracción no ionizada del fármaco, acelerando el comienzo de la acción. Cuando hay infección local, la acidosis retrasa la difusión del anestésico local a través de la membrana neural, porque incrementa la fracción ionizada. La duración de la acción es muy variable para cada anestésico. Se correlaciona positivamente con la fijación a proteínas, pero también depende de la concentración y la cantidad empleada, del tipo de bloqueo seleccionado, de las propiedades vasodilatadoras del propio agente y del flujo sanguíneo local. También se encuentran en fase de estudio nuevas formulaciones de anestésicos locales encapsulados en liposomas y polímeros que consiguen una considerable prolongación del efecto. La asociación de estos agentes vasoconstrictores, en este caso la adrenalina en un buen gradiente de concentración, reduce la tasa de absorción vascular del anestésico. Reduce su toxicidad y sistémica y prolonga la duración del efecto local. El uso de estos vasoconstrictores en regiones irrigadas por arterias, por las arterias terminales, como en la zona de la oreja, nariz y dedos, o con posibilidad de afectación vasculares, pueden provocar isquemias, necrosis y hasta los daños tisulares irreversibles. La absorción por la vía gastrointestinal varía según el preparado. Esta puede ser muy rápida y completa para la prolocaína y puede ser mucho menor para la lidocaína. Y por la vía parenteral, la absorción varía de acuerdo
con los factores anteriormente mencionados. Estos metabolismos de estos depende de la naturaleza química. Los esteres son hidrolizados con rapidez por las esterasas del plasma, que es la colinesterasa, y del hígado, puesto que el líquido cefalorraquídeo prácticamente no contiene esta colinesterasa. Las amidas también son metabolizadas por la microsoma hepática y habitualmente mediante un proceso de desalquilación seguida de una hidrólisis. Y la excreción se produce por vía renal, en su gran mayoría en forma de metabolitos inactivos, aunque en un pequeño porcentaje, y el potencial tóxico incrementa la insuficiencia renal. Siguiente. Siguiente diapositiva. Ya pasé. Ok, gracias. Bueno, en esta tabla vemos características farmacológicas de principales anestésicos locales. Vamos a encontrar de potencia baja y dosis corta, potencia y duración intermedia y potencia alta y duración larga. En potencia baja y duración corta encontramos la procaína, que tiene una liposolubilidad de 1, una potencia relativa de 1, un pK de 8,9, comienzo de acción lento, unión a proteínas de 6% y una duración de acción mínima de 30 a 90 minutos. En la parte de potencia y duración intermedia encontramos la lidocaína, que tiene una liposolubilidad de 3,6, una potencia relativa de 2, un pK de 7,7, comienzo de acción rápido, unión a proteína del 65% y una duración de acción de 90 a 200 minutos. Y también encontramos en potencia alta y duración larga ametocaína, que tiene una liposolubilidad de 80, una potencia relativa de 8, un pK de 8,6, un comienzo de acción lento, una unión a proteínas del 80% y una duración de acción de 180 a 600 minutos. Siguiente diapositiva. Bueno, en reacciones adversas vamos a tener que la toxicidad es la consecuencia de la alta concentración plasmática alcanzada, siendo la inyección intravascular accidental la causa más frecuente de esta intoxicación. Entonces, la toxicidad va a depender fundamentalmente de la relación de la tasa de la eliminación con la tasa de absorción. La absorción sistémica va a depender de diversos factores, tal como está la dosis, el lugar de inyección, en particular en relación con la perfusión tisular, la inyección intravascular accidental, como ya mencioné anteriormente, la rapidez de la inyección, si hay o no alguna adicción a los vasoconstrictores y las características o propiedades físico-químicas del anestésico, como puede ser bien la liposolubilidad y la fijación a las proteínas plasmáticas y tisulares. Hay que tener en cuenta que la vascularización y las características propias de este tejido que es inyectado van a determinar las concentraciones plasmáticas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco lo que es la utilidad clínica. Bueno, teniendo en cuenta que, como ya mis compañeros anteriormente lo dijeron, estos anestésicos locales van a tener la capacidad de poder brindar una anestesia que esta va a ser reversible. También es importante tener en cuenta que estos anestésicos locales se van a utilizar fundamentalmente en pequeñas cirugías, y también se pueden utilizar para el tratamiento ya sea del dolor de un posoperatorio, también puede ser utilizado para algún tipo de dolor crónico. Bueno, podemos decir que existen dos objetivos principales para estos anestésicos locales, como lo son que estos son capaces de suprimir de manera localizada y restringir la sensibilidad dolorosa, y como segundo, que estos son capaces de poder reducir toda la actividad eferente que se va a dar a nivel simpático, simpático y vasoconstrictor.
Bueno, la administración de estos anestésicos locales va a estar dado por ciertas regiones, podemos dividirlo por regiones. Y también, bueno, es importante resaltar que estos anestésicos, su principal pues, objetivo, por así decirlo, va a ser reducir todas esas sensaciones dolorosas que de pronto el paciente está sintiendo. Bueno, hablando un poco de la anestesia superficial que va a estar dada en la piel y la mucosa, en esto podemos destacar que este tipo de anestésicos va a ser administrado por inyección ya sea intradérmica y también subcutánea. Estos van a actuar directamente en las fibras nerviosas sensitivas y tienen un periodo muy corto, o sea, de acción, aproximadamente de 2 a 5 minutos, surgen efectos. Pero su duración va a ser aproximadamente de 30 a 40 minutos. Además, se dice que estos son utilizados para los más utilizados en estos, en piel y mucosa, encontramos la tetracaína y la lidocaína. También encontramos las que son las infiltraciones extravasculares e intravasculares. En esto podemos destacar que estos son los utilizados cuando se va a llevar a cabo una cirugía menor. Estos se realizan directamente por una inyección del anestésico. Va a afectar las terminaciones nerviosas, pero también puede llegar a afectar todo un tejido. Estos son los más utilizados, entre los más utilizados de estos anestésicos encontramos la lidocaína y la procaína. También estos tienen el objetivo de estos prolongar la duración de la acción de estos analgésicos. Es importante también resaltar los que son los de bloqueo de los nervios y el tronco periférico. Estos van a tener un alcance de anestesia variable. Y también estos pueden afectar desde un solo nervio, pero también pueden llegar a afectar todo un plexo nervioso. Y ya como tal tenemos la anestesia epidural y en la espina que sea en la espina intratecal. Bueno, estos van a requerir que la administración de este anestésico pues va a estar dado en el espacio epidural, en el subaracnoideo y en el canal raquídeo. También esta puede ser administrada a nivel torácico, a nivel lumbar y a nivel caudal. También por último vamos a encontrar que estos anestésicos también pueden ser suministrados por vías subyacentes en los posoperatorios. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, entonces por último les voy a hablar sobre las contraindicaciones de los anestésicos locales. Entonces, como principal fármaco tenemos la lidocaína. Este es un fármaco perteneciente a la familia de los anestésicos locales, el cual, como lo dijo mi compañera anteriormente, se va a utilizar para bloquear el dolor al reducir la conducción nerviosos cerca de su lugar de acción. Entonces, presenta contraindicaciones al momento se puede evitar pues en casos de isquemia regional, en pacientes con hipersensibilidad a los anestésicos locales en estado de shock o bloqueo cardíaco, y pues no se aplica cuando existe una inflamación en la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con respecto a la medipacaína, en comparación con la lidocaína, produce menos vasodilatación y tiene una de acción. Pues está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a anestésicos locales. Siguiente, por favor. Bueno, la ticagrina lo que va a hacer es que también, pues como es un fármaco, un anestésico local, lo que va a hacer es que bloquea de forma reversible la conducción nerviosa. Va a estar contraindicado en pacientes alérgicos a anestésicos locales, en pacientes que sufren de metahemoglobinemia congénita o idiopática, en pacientes con afecciones cardiovasculares graves, glaucoma o diabetes.
Bueno, por último tenemos la prilocaína, que pues es básico o es casi parecido a la lidocaína. También va a tener unas contraindicaciones con respecto a la hipersensibilidad a los anestésicos locales, contraindicaciones a pacientes anémicos y también a los pacientes que sufran de metahemoglobinemia congénita o adquirida. Listo. ¿Quién sigue? Vamos con dislipidemias. Grupo 3, ¿está listo? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, vamos con el grupo 3. No se escucha, doctora. Pueden ver la presentación, qué pena. No se ve presentación, ahora que la escucho. Ok, ya la coloco. Gabriela, no se te escucha. Oh, no sé si soy la única. No se le escucha. No se le escucha. Nada, aún no te escuchas. Y está silenciado. Coloqué el audio en el celular. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, ya. Bueno, les voy a hablar sobre las dislipidemias. Las dislipidemias son un conjunto de alteraciones metabólicas que se van a manifestar por cambios en la concentración de los lípidos plasmáticos y estas se van a asociar con riesgo para la salud, especialmente aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Aquí en esta diapositiva les vamos a hablar un poco sobre las lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares que están compuestos por proteínas y por lípidos. Estas transportan la grasa por todo el organismo. Se encuentran en la membrana celular y en las mitocondrias. La forma de la lipoproteína es esférica, son hidrosolubles para que se puedan transportar por el agua, por el plasma sanguíneo, perdón. Su núcleo está formado por lípidos apolares hidrofóbicos, como el colesterol esterificado y los triglicéridos. Y también están cubiertas por una capa externa polar hidrofílica formada por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Existen 4 tipos de lipoproteínas que se van a diferenciar por su tamaño y por su densidad. Cada una de estas contiene diferentes proteínas, la cual transporta distintas cantidades de lípidos. Entonces, tenemos a los kilomicrones. Los kilomicrones son los de mayor tamaño, como podemos observar en la imagen, los de mayor tamaño y menor densidad. Los kilomicrones
lo que hacen es que transportan los lípidos de la dieta, principalmente la de los triglicéridos, desde el intestino al resto del organismo. Tenemos las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas están compuestas en un 50% por triglicéridos. Lo que van a hacer es que transporten los lípidos sintetizados en el hígado a otras partes del cuerpo. Las IDL, bueno, estas son lipoproteínas de densidad intermedia. Son captadas por el hígado o convertidas en LDL, que las LDL son lipoproteínas de baja densidad. El principal componente de las LDL es el colesterol en un 50%. Esto es lo que van a hacer es que van a circular por todo el organismo, transportando el colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, dejándolo disponible para las células. También tenemos las HDL. Las HDL son las proteínas de alta densidad. Esta es la parte más importante, ya que la parte más importante de estas son las proteínas, ya que estas transportan el colesterol desde las células al hígado para ser eliminado. Pasa a la siguiente. Bueno, las apoproteínas por su lado son componentes proteicos de las lipoproteínas que lo que hacen es interactuar como receptores celulares y de esta manera poder determinar el destino de las lipoproteínas. También sirven como activadores y como inhibidores de las enzimas que están implicadas en el metabolismo de las lipoproteínas. Estas apoproteínas van a tener unas clasificaciones. La primera clasificación de ella va a ser la apoproteína 1, la cual está presente más que todo en la HDL, en las lipoproteínas de alta densidad, se sintetizan en el hígado y en el intestino, y la función de esta va a ser activar a la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. La apoproteína A2, por su parte, va a estar presente en las HDL, se sintetiza solamente en el hígado y la función de esta va a ser activar a la enzima lipasa hepática. La apoproteína A4 va a estar presente en los kilomicrones y en las lipoproteínas de alta densidad, en las HDL, y van a tener una función de absorción intestinal de los lípidos. La B48 está presente en los kilomicrones, se sintetiza en el intestino y lo que hace es intervenir en la estructura como tal de los kilomicrones. La B100 está presente en las lipoproteínas de alta, de intermedia densidad y las de baja densidad y en las lipoproteínas de alta densidad. Y lo que va a hacer es como transportar los lípidos a la pared arterial. La lipoproteína C1 está presente en los kilomicrones. En las lipoproteínas de alta densidad se sintetizan en el hígado y lo que va a hacer es activar a la enzima lecitina colesterol aciltransferasa. La apoproteína C2 está presente en los kilomicrones, en las lipoproteínas de baja y de alta densidad. Se sintetiza solamente en el hígado y la función de esta es activar a la enzima lipoproteína lipasa, que está presente en los kilomicrones. La apoproteína C3, por su lado, se encuentra en los kilomicrones, se sintetiza en el hígado y la función de esta es inhibir la acción de la lipoproteína lipasa y activar también por su lado a la lecitina colesterol aciltransferasa. La función de la apoproteína D es desconocida y la apoproteína E está presente en los kilomicrones, que ya lo vamos a ver más adelante en el metabolismo. Lo que hace esto es estimular el transporte inverso del colesterol. En el metabolismo de las lipoproteínas En el metabolismo de las lipoproteínas, bueno, encontramos que las VLDL provienen del aparato de Golgi, están acompañadas de las apoproteínas B100 y van a tener una ayuda extra, por así decirlo, de la apoproteína E y la apoproteína C, las cuales van a ser dadas por la HDL. La lipoproteína C lo que va a hacer es
activar a una enzima lipasa, y esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer es quitarle o restarle triglicéridos a la VLDL. Una vez que le quita, que le resta estos triglicéridos, estos quedan como restos de VLDL y van a tener como dos funciones, por así decirlo. Se van a convertir en VLDL y estas a su vez van a tener como, o sea, una parte se va para el hígado y la otra parte le va a dar colesterol a las HDL, la cual esta va a tener una apoproteína A. Esta apoproteína A va a activar una enzima que es la listina colesterolasa transferasa, la que hemos mencionado anteriormente. ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a esterificar ese colesterol y una vez que lo esterifica, lo regresa a la lipoproteína. El siguiente paso viene siendo la formación de la LDL. Esta LDL va a estar acompañada de la apoproteína B100 y esta apoproteína B100 va a tener unos receptores los cuales van a ser captados por los hepatocitos y van a pasar al hígado. Bueno, la fisiopatología, como lo vemos aquí en la tabla, cuando encontramos niveles de colesterol total mayores a 200 miligramos por decilitro, consideramos que hay una hipercolesterolemia leve. Cuando vemos que hay niveles altos, como aquí lo señalamos, de 40 miligramos por decilitro, podemos ver que el paciente podría presentar un infarto de miocardio. Siguiente. Bueno, la fisiopatología se caracteriza por la elevación de los triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad. En estos tenemos los VLDL y LDL, perdón. Y con esto también tenemos el descenso de lipoproteínas de alta densidad, como es el HDL. Bueno, podemos decir que esto se denomina fenotipo lipoproteico aterogénico. Bueno, aterogénico significa que presenta riesgo cardiovascular, perdón. Bueno, podemos decir que los triglicéridos altos pueden contribuir al endurecimiento de las arterias y el engrosamiento de estas mismas y formar la arteriosclerosis. Y esto puede ser un riesgo para presentar accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos o cardiopatías. Podemos decir que los triglicéridos extremadamente altos también pueden causar inflamaciones agudas del páncreas. Esto puede ser pancreatitis. Siguiente. Bueno, para clasificar la dislipidemia tenemos que tener en cuenta muchos criterios. Principalmente aquí tenemos el perfil lipídico. Aquí encontramos como primera la hipercolesterolemia aislada, que es el aumento de colesterol total a expensas del colesterol de lipoproteínas de baja densidad, como son el LDL. Bueno, podemos decir que las principales causas genéticas de esto serían hipotiroidismo familiar, dislipidemia familiar combinada y la hipercolesterolemia poligenética. Podemos decir que estas también están asociadas a patologías secundarias como son hipotiroidismo, síndrome de necrótico de etapa avanzada. Y ya, bueno, encontramos aquí también las hipertrigliceridemia aislada, que corresponde a un defecto leve, que corresponden a efectos leves
moderados del metabolismo de VLDL, aumentos de triglicéridos de origen endógeno. Podemos decir que las causas patológicas secundarias obedecen a obesidad, diabetes, insuficiencia renal, síndrome nefrótico en etapas tempranas. Bueno, también encontramos aquí las hiperlipidemia mixta, aumento del colesterol total y triglicérido, que con esta podríamos tener un riesgo de presentar un infarto de miocardio. Bueno, también tenemos la hipoalfa-lipoproteinemia, que esto quiere decir un déficit aislado del HDL, o sea, disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Y bueno, ya. Listo, ¿ahí me ven? ¿Sí me ven ahí? Sí te ves, sí te ves. Listo. Ahora, bueno, para agregar algo un poco importante acerca de la clasificación según el perfil lipídico, quiero agregar algo muy importante, que es que esta clasificación me permite decidir cómo orientar el tratamiento específico de la dislipemia. Listo, y ahora según la clasificación, según la etiología, tendremos las causas como lo puede ser la primaria, las adquiridas y las secundarias. Según las causas primarias, tendremos que son dislipemias de causa genética que se generan por mutaciones en uno o más genes que intervienen en la síntesis o en el metabolismo de las lipoproteínas. Estas se caracterizan principalmente porque aparecen en más de un familiar. Estas se asocian a valores de lípidos y lipoproteínas alterados con respecto a los valores de referencia. Ocasionalmente presenta manifestaciones clínicas características como consecuencia del depósito de lípidos en zonas atípicas. También se asocian frecuentemente a enfermedades cardiovasculares. En cuanto a las adquiridas, estas son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados por el paciente. Y las secundarias, estas son consecuencia de la presencia de otra patología de base. Y en resumen, tenemos que las dislipemias adquiridas y secundarias pueden corregirse, por así decirlo, de forma parcial, eliminando o controlando el factor causante. Mientras que en la dislipemia primaria, los tratamientos no solo van a consistir en medidas higiénico-dietéticas y farmacológicas, sino que también en terapéuticas específicas y complejas, como lo es el trasplante de hígado o aféresis de LDL. En las dislipemias adquiridas y secundarias, el tratamiento se orienta hacia la causa de base que genera esta alteración lipídica. Pasa, por favor. La diapositiva. Listo. Ahora, según la clasificación, según la OMS, tendremos que esta clasificación también es llamada fenotípica, y esta se basa en el lípido y lipoproteína aumentados y resulta muy útil ya que permite ordenar las hiperlipemias, aunque presenta importantes limitaciones como su incapacidad para diferenciar el origen y el mecanismo responsable de la alteración lipídica. Como podemos observar ahí en el cuadro, tendremos que el fenotipo 1 corresponde a una hipertrigliceridemia por un aumento del colesterol LDL, mientras que el fenotipo 2 es una hipercolesterolemia a base de aumento en el colesterol VLDL y colesterol LDL, con una elevación moderada de los triglicéridos de origen endógeno. Y en cuanto al fenotipo 3, esta es una dislipemia caracterizada por presentar la denominada banda beta ancha en la electroforesis de lipoproteínas, y esta banda está compuesta por el conjunto de remanentes de kilomicrones y VLDL ricas en colesterol e IDL, las cuales se van a unir y forman la beta VLDL. Listo. Y ahora en cuanto a los fenotipos 4 y 5, estas son hipertrigliceridemia, ¿cierto? Bueno, estas con la diferencia de que
el fenotipo de tipo 4 es de origen endógeno a expensas de VLDL y que el fenotipo tipo 5 es de origen mixto. Listo. ¿Se me ve bien? Sí. Sí se me ve, discúlpeme, silenciaron el micrófono. Sí, Mari. Bueno, entonces aquí ya vamos con lo que son los tratamientos farmacológicos para cada uno de estos lípidos que se van a encontrar aumentados en los pacientes. Dependiendo del cual se encuentra aumentado, van a haber diferentes. Empezamos, pues aquí observamos los del colesterol, los triglicéridos, los HMG-CoA reductasa y los que van a disminuir al mismo tiempo tanto colesterol como triglicéridos. Entonces comencemos con aquellos que disminuyen el colesterol. Pasa por favor. Bueno, entonces las resinas de unión ácido biliar son las primeras que vamos a encontrar para disminuir el colesterol. Existen 3 tipos de resinas: el colestipol, colestiramina y el colesebalam. Entonces, primero, normalmente estos ácidos biliares son secretados para llevar a cabo la digestión de las grasas que son consumidas en los alimentos. Entonces, normalmente estos ácidos biliares se van a reabsorber en el yeyuno e ilio. Entonces, estas resinas se van a unir a estos ácidos biliares evitando que se reabsorban. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de colesterol, de colesterol en este caso, que va a ser reabsorbido por el cuerpo. Entonces, como se va a evitar la reabsorción de ácido biliar, se disminuye la cantidad de ácido biliar, esos son colesteroles, y también se va a evitar que se absorba esas grasas que estamos consumiendo. Entonces tenemos que este fármaco nos va a estimular lo que es la conversión del colesterol en ácidos biliares en el hígado. Como las resinas van a evitar que se reabsorba ese ácido biliar que se secreta, el cuerpo va a utilizar el colesterol que está almacenado en diferentes partes del cuerpo para producir más ácido biliar. Entonces ahí vemos que se va a ir reduciendo el colesterol que se encuentra almacenado en el paciente. Por eso se va a disminuir los niveles plasmáticos de LDL. Esto va relacionado. Entonces, en cuanto a la farmacocinética de las resinas de unión ácido biliar, van a tener una semivida de 1 hora. La vía de administración va a ser oral. Se va a excretar en las heces. Y el metabolismo es en la bilis, metabolismo biliar, perdón. Entonces, tiene categoría C en el embarazo y normalmente estos fármacos, estas resinas vienen en presentación granuladas, entonces se pueden tomar con agua o también se pueden consumir con los jugos. Pasas, por favor. Entonces, en cuanto al uso terapéutico de estas resinas, tenemos que se puede utilizar en pacientes con una hipercolesterolemia primaria, claro está, porque en esta patología encontramos los niveles de colesterol altos y las resinas pues disminuyen el colesterol como tal. También se puede utilizar en una hiperlipidemia combinada, ya que, bueno, aquí vamos a tener tanto aumento de colesterol como de triglicéridos, entonces las resinas nos van a ayudar a disminuir ese colesterol, pero no se puede suministrar sola, ella no va a disminuir los niveles de triglicéridos, por eso tienen que estar asociadas a fibratos, que se van a explicar más adelante. Ellos se encargan de disminuir los niveles de triglicéridos. Entonces, tenemos en cuanto en pacientes con prurito por colestasis o acumulación de sales biliares, también se les puede suministrar las resinas a estos pacientes. Entonces, a cuanto a la toxicidad de las resinas, tenemos que puede aumentar el nivel de los triglicéridos en un 10%. Por esto es que no se puede, otra razón por la cual no se puede dar sola en una hiperlipidemia combinada, ya que esta puede causar aún más los aumentos de los triglicéridos que ya pues el paciente presenta. Entonces, como este puede presentar, en el hígado va a presentar aumento moderado de las aminotransferasas y en el tracto digestivo gastrointestinal, que es donde en realidad él realiza su acción, el paciente puede presentar lo que es dolor abdominal, distensión, náuseas, estreñimiento, hemorroides, disminución de la absorción de vitamina D en niños. Esto sería un ejemplo porque él disminuye la absorción de las vitaminas liposolubles. Entonces,
Se supone que estas resinas no se pueden dar al mismo tiempo a un paciente porque van a evitar la absorción de fármacos como la warfarina, la digoxina, la tiazida, la tiroxina y las estatinas. Las estatinas son fármacos que van a ver más adelante que también van a disminuir el colesterol, pero las resinas tienen tendencia a evitar que esos fármacos sean absorbidos, entonces por ende no van a tener ningún efecto terapéutico en el paciente. Se dice que si se va a suministrar también estatinas al paciente, tiene que ser con 2 horas de diferencia de las resinas que se le suministraron. Entonces aquí observamos las 3 presentaciones, los 3 fármacos, la colesteramina, que es granulado, como observamos ahí, también colestipol, que es granulado, y el colesevelam se puede presentar en tabletas y en suspensión oral, granulado también. Entonces, en cuanto a las 2 primeras, tenemos que va a ser entre 4 a 5 gramos, también puede ser hasta 20 gramos dosis. Tenemos que la dosis total que se le puede suministrar va a ser en personas, pues en adultos normales, va a ser de 30 a 32 gramos. En niños va a ser de 10 a 20 gramos por día. Y como dije, esto se puede suministrar mezclándose ya sea con agua o con el jugo. En cuanto al colesevelam, tenemos que la dosis día máxima va a ser de 6 tabletas, pues en esa presentación. Y si en la suspensión oral va a ser de 3.750 miligramos como suspensión. Esta va a ser la dosis que se les va a suministrar a los pacientes que necesiten el uso de resinas para disminuir el colesterol. Pasa por favor. ¿Sí me escucha? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, se te escuchan. Bueno, entonces, en cuanto a los inhibidores de la absorción del colesterol intestinal, vamos a destacar lo que sería la ezetimiba. La ezetimiba, hay que aclarar que es un potente inhibidor en cuanto a la absorción intestinal. Este fármaco va a ser suministrado por vía oral. Entonces, al ser suministrado por vía oral, si pueden darse cuenta en la imagen, aparece lo que sería luz intestinal. Obviamente va a aparecer luz intestinal porque este medicamento como tal, para ser absorbido necesita de una proteína la cual se encuentra localizada en el intestino delgado. Esta proteína es la NPC1L1, la que va a facilitar que ésta llegue al enterocito como tal. Entonces, al llegar al enterocito, esta ezetimiba va a sufrir lo que sería un proceso llamado, o decirlo así de esta manera, glucuronizado. Al ser glucuronizado en el enterocito, esta va a encontrar la facilidad para entrar en la circulación hepática, enterohepática como tal. Entonces, al estar en la circulación enterohepática, se va a unir a ésteres de colesterol, ¿sí? Si pueden observar, de igual manera, aparece lo que sería la proteína ABCG5-8 como tal, lo que quiere decir que esta proteína no va a sufrir ningún tipo de cambio por el fármaco suministrado. Sí, y esta proteína es la encargada del transporte de los ésteres de colesterol fuera del enterocito como tal. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, podemos decir que este fármaco lo que va a hacer es inhibir la proteína NPC1L1. Entonces, al haber una inhibición de esta proteína, se va a presentar lo que sería, va a impedir que haya una absorción del colesterol biliar, va a impedir que haya una absorción del colesterol biliar y de igual manera el colesterol que se encuentra en la dieta. ¿De qué manera? Va a inhibir el mecanismo por el cual se transportan los colesteroles a través de la pared intestinal.
Entonces, de igual manera, cabe destacar que va a disminuir la absorción intestinal del colesterol a un 50%, va a disminuir la reabsorción del colesterol excretado en la bilis, y como lo dije anteriormente, no va a modificar ninguna de los otros mecanismos de absorción, tanto de vitaminas liposolubles como de triglicéridos. En cuanto a la farmacocinética como tal, podemos decir que este medicamento va a tener una semivida de 22 horas, su administración es por vía oral, y va a tener su circulación máxima de 12 a 14 horas como tal. En cuanto a su categoría en el embarazo, podemos decir que es una categoría tipo C. Tipo C quiere decir que es riesgo. Y la mayoría de su excreción va a ser por S, un 80%. En cuanto a la concentración plasmática, podemos decir que va a tener una concentración mayor en fibratos y menor en resinas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los usos terapéuticos, es usado, como lo dije, en hipercolesterolemia primaria. Este medicamento lo que va a hacer es una reducción de 18% en cuanto a la LDL. Y si es suministrado con estatina, va a presentar una reducción de 25% de LDL. Igualmente, también es suministrado en pacientes que sufren fitoesterolemia. En cuanto a su toxicidad, podemos decir que si es suministrada con estatina, este paciente podría sufrir de alteraciones en cuanto a la función hepática. Y dado en otros casos puede sufrir miositis en raras ocasiones. En cuanto a la dosis, se puede decir que puede ser administrado en dosis pequeñas, de 5 a 10 miligramos hasta máximo 20 miligramos al día como tal. Siguiente diapositiva. A continuación vamos a hablar de los inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina quexina tipo 9 o PCSK9, como pueden ver en el título. Este medicamento son anticuerpos monoclonales que fueron desarrollados con el objetivo de poder inhibir a la proteína ya mencionada. Normalmente lo que pasa es que los receptores de LDL van a nacer del núcleo del hepatocito y van a salir al exterior para poder captar ese LDL, ingresar por endocitosis y luego eliminarlo. Y ese receptor se va a reciclar. Este proceso puede ocurrir unas 100 veces normalmente, pero la proproteína se une a este receptor y va a agilizar su proceso de destrucción, o sea, va a producir que haya menos receptores y por lo tanto menos captación de LDL para su posterior eliminación. En cuanto a las características farmacocinéticas de este medicamento, tenemos que van a variar, depende si es el alirocumab o el evolocumab. El primero va a tener una disponibilidad mayor del 85%, va a alcanzar concentraciones máximas en plasma al cabo de máximo 7 días y niveles estables en el mismo plasma al cabo de 2 o 3 dosis. Va a tener una semivida de máximo 20 días, pero esta semivida va a disminuir cuando se aplica junto con estatinas. Por otro lado, el evolocumab va a tener una biodisponibilidad del 72%, va a alcanzar una concentración máxima al cabo de 3 o 4 días y su semivida es menor, máximo 7 días. Ambos van a ser metabolizados en el hígado, pero aún no se sabe del todo por dónde se excretan. Y como estos medicamentos que disminuyen el colesterol, todos van a ser categoría C en el embarazo.
El alirocumab y el evolocumab va a estar indicados en pacientes con alto riesgo cardiovascular, en los que a pesar de manejo con la dieta adecuada, ejercicio, y a pesar de ya haberse administrado las máximas dosis de estatinas, que son los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, vamos a hablar de ellos más adelante, e incluso de ezetimiba, que lo acaban de mencionar, no han podido disminuir los niveles de colesterol. Este ya se usa como última opción. Y también se utiliza en pacientes con dislipemias mixtas que cumplen los mismos criterios y además de eso tienen los triglicéridos aumentados. Se ha esperado que como este medicamento puede disminuir incluso el 63% de el colesterol en comparación con el nivel basal, sus contraindicaciones esperadas pueden ser hepatotoxicidad, toxicidad muscular y que puede interaccionar negativamente con otro fármaco. Pero al contrario, estas dos entidades que pueden ver aquí los han probado y ha probado sus aptitudes clínicas y su perfil de seguridad, y al parecer no ha presentado ningún tipo de toxicidad a sus pacientes. En cuanto a las dosis, tenemos el alirocumab en 75 miligramos y el alirocumab en 150 miligramos. Ambas se van a administrar una vez cada 2 semanas por inyección subcutánea. Aquí podemos ver los niveles el porcentaje de LDL que van a disminuir al cabo de 24 semanas frente al nivel basal. En cuanto al evolocumab, se va a administrar en 140 miligramos de igual forma una vez cada 2 semanas, o puede administrarse una sola vez al mes en una dosis de 400 gramos. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, amigo. Sí, se ¿Aló? ¿Me escucha. escuchan? Ah, ok. Bueno, dale, empiezo. Bueno, en el siguiente mapa conceptual vamos a tener 2 vías para mediar o disminuir los triglicéridos. Y vamos a tener que son la vía de los fibratos y la vía de inhibición de la proteína transportadora de triglicéridos. Bueno, con respecto a la vía de los fibratos, vamos a tener el ciprofibrato, como lo podemos ver en el mapa conceptual. El ciprofibrato es derivado del ácido fíbrico con propiedades hipolipemiantes. Bueno, vamos a tener que su estructura química es semejante a otros fibratos, como lo podemos observar en el esquema, como lo son el besafibrato, fenofibrato y el gemfibroxilo. Bueno, sus cualidades son semejantes, aunque solo se considera como un fármaco de elección de este grupo. Y bueno, tenemos que adicionalmente aumenta la producción de... Adicionalmente, la producción de BLDL se disminuye con estos fármacos, especialmente con el gemfibroxil. Gemfibroxil. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los fibratos, vamos a tener que son medicamentos, sí, esa también sirve. Con respecto a los fibratos, vamos a tener que son medicamentos que recetan para ayudar a reducir los niveles altos de triglicéridos. Los fibratos también ayudan a elevar el colesterol HDL o colesterol bueno. Bueno, el tratamiento con fibrato induce una disminución importante de los triglicéridos plasmáticos y se asocia generalmente con una disminución moderada del LDL y un aumento en concentraciones del colesterol HDL, HDL2. Bueno, con respecto al mecanismo de acción de este, vamos a tener que los fibratos incrementan la actividad lipoproteína lipasa, aumentando así el catabolismo del BLDL, como podemos observar en la imagen, y los triglicéridos. Además, promueven la transferencia de colesterol HDL. Eso con respecto a
a los fibratos. Y bueno, como consecuencia de todos estos procesos vamos a tener que el resultado va a ser lograr lograr que aumentar el proceso de catabolismo en los triglicéridos para la degradación de esto y por ende la disminución de la síntesis de los mismos. Bueno, ya. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Bueno, como otros medicamentos para disminuir los triglicéridos tenemos los inhibidores de la proteína microsómica de transferencia de triglicéridos, que dentro de estos medicamentos tenemos la lomitapida, que este medicamento lo que va a hacer es que va a inhibir a esta proteína microsomal, que como vemos en la imagen, esta proteína se encuentra en el retículo endoplásmico de los hepatocitos a nivel del hígado y también se va a encontrar en los enterocitos a nivel intestinal. Esta proteína microsomal de transferencia de triglicéridos juega un papel importante en el ensamblaje y la secreción de las lipoproteínas que contienen apoproteína tipo B y los kilomicrones de origen intestinal. Entonces, de este modo, al inhibir a esta proteína, obviamente se va a ver disminuida la producción de las lipoproteínas de muy baja densidad o las VLDL, y en consecuente el pasaje de las lipoproteínas de muy baja densidad a lipoproteínas de baja densidad. Y esto, ya que estas luego se va a liberar al flujo sanguíneo, y como esto está inhibido, obviamente vamos a ver muy poca concentración de estas lipoproteínas a nivel del plasma. Entonces podemos decir que esta lomitapida o este fármaco nos va a reducir la absorción intestinal de estos triglicéridos a través de los kilomicrones, ya que como sabemos estos kilomicrones son los encargados de transportar esos lípidos absorbidos, principalmente estos triglicéridos, que luego van a ingresar al hígado y posteriormente estos se van a distribuir al resto del organismo, especialmente hacia el músculo esquelético y al tejido adiposo. Otra cosa que podemos concluir es que nos va a disminuir la síntesis y secreción hepática de las lipoproteínas de muy baja densidad, precisamente por esta inhibición de esta proteína microsomal. También podemos decir que este medicamento nos puede reducir los niveles plasmáticos de triglicéridos dentro de un 50 a 65% y también nos va a disminuir las lipoproteínas de baja densidad de un 30 a 50%. Algo muy importante y algo para destacar es que la importancia de esta proteína microsomal como objetivo de tratamiento surgió al estudiar los casos con abetalipoproteinemia, que es una enfermedad rara producida por mutaciones en esta enzima que al utilizar este medicamento mostró en los pacientes que presentaron niveles muy bajos de colesterol y triglicéridos. Siguiente. Bueno, la Administración de Medicamentos y Alimentos aprobó este medicamento en el año en 2012 en diciembre. Prácticamente es un fármaco nuevo para este uso. Respecto a su farmacocinética, tenemos que se va a administrar por vía oral. Se debe tomar con el estómago vacío al menos 2 horas después de la cena, ya que el contenido de grasa de una comida reciente puede repercutir negativamente en la tolerabilidad gastrointestinal. Este medicamento alcanza su concentración plasmática máxima dentro de las 4 a 6 horas. Su eliminación se da principalmente por las heces en un 67% y por el riñón, es decir, a través de la orina en un 33%. Tiene una semivida de 29 horas y su dosis es de 5 a 60 gramos por día, teniendo en cuenta siempre la seguridad y la tolerabilidad, es decir, si son aceptables, también de lo que requiere el paciente. Respecto a los efectos adversos, tenemos que los efectos que más podemos encontrar van a ocurrir a nivel gastrointestinal, ya que este medicamento puede producir diarrea, náuseas, dispepsia, entre otros, y también puede provocar efectos a nivel hepático. También puede provocar lo que es las cefaleas y mareos. Respecto a sus precauciones, tenemos que en la población pediátrica este medicamento
no se ha establecido la seguridad y eficacia de estos medicamentos en menores de 18 años de edad, por lo que no se debe utilizar en este tipo de pacientes. Se debe utilizar con precaución a partir de los 65 años de edad. En pacientes con insuficiencia hepática leve no se deben sobrepasar los 40 miligramos por día, y también se debe medicar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. En contraindicaciones tenemos que es un medicamento contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave, en pacientes con hipersensibilidad a la lomitapida, y también es contraindicado en pacientes con enfermedades intestinales importantes o crónicas. Algo muy importante es que este medicamento es contraindicado en estado de embarazo, ya que en los estudios de este medicamento en animales han demostrado que pueden producir teratogenicidad y toxicidad sobre el feto. Siguiente. Hola, ¿me ven? Bueno, en cuanto a los inhibidores como tal de la enzima convertidora hidroximetilglutarilcoenzima A, vamos a tener que estos medicamentos pues son muy importantes, porque este medicamento es la enzima donde se va a catalizar como tal lo que es el mevalonato, que es el precursor del colesterol. Y también va a reducir las concentraciones intracelulares de los isoprenoides, como la ubiquinona o la aldolicol. Y al disminuir entonces el colesterol intracelular, lo que va a producir es que los hepatocitos pues aumenten como tal la expresión en cuanto a los receptores de LDL, es decir, de lipoproteínas de muy baja densidad, conduciendo a que incremente su catabolismo y se produzca la destrucción del colesterol. También va a promover que se dé la captura de mayor LDL en la sangre, y pues gracias a esto vamos a ver que se va a disminuir como tal lo que es el ensamblaje y la disminución en cuanto a la síntesis de las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, con lo que se va a reducir como tal el colesterol en la sangre y los triglicéridos plasmáticos. También vamos a tener que se va a dar un ligero aumento en las lipoproteínas de muy alta densidad, como la HDL, entre un 15 a un 12%, y estas son muy importantes porque las estatinas como tal van a ayudar a que la disfunción endotelial, como se mencionó en la fisiopatología, que vemos que la dislipidemia lo que va a hacer es que va a dañar el endotelio vascular. Entonces lo que produce este tipo de fármacos es que va a ayudar al endotelio, entonces va a reducir todo lo que son los mediadores de la inflamación, y por tanto va a disminuir también todos los efectos protrombóticos, y con la consecuente de que no se den pues por ejemplo, un infarto en miocardio o un accidente cerebrovascular. Y pasa. Bueno, en cuanto a la farmacocinética, vamos a tener que estos medicamentos como la atorvastatina, la fluvastatina, la pravastatina, la pitavastatina y la rosuvastatina, y todos estos medicamentos van a ser administrados por vía oral. Su eliminación como tal es de vía biliar en un 75% y se van a excretar renalmente en un 25%. Su semivida en cuanto a la atorvastatina y la lovastatina varía entre un 20 a 30 horas, y la dosis administrada es de 10 a 80 miligramos día. La fluvastatina, en este caso vamos a encontrar que su semivida es de entre 1 y 3 horas, y varía la dosis entre 20 a 80 miligramos día. La pravastatina vamos a tener que varía entre su semivida entre 1 a 3 horas, y se puede aplicar la dosis de 10 a 40 miligramos días. En el caso de la pitavastatina, vamos a tener que es su semivida de 12 horas, entre 1 y 4 miligramos día. La rosuvastatina, que es una de las más potentes, la que va a ayudar mayormente a estos pacientes que tengan una hipercolesterolemia grave, que es la más potente, y va a variar en su dosis de 5 a 40 miligramos día. La simvastatina, que podemos ver que se aprecia una semivida de entre 1 y 3 horas,
y su dosis aproximadamente va a ser entre 5 y 80 miligramos día. Esta vamos a tener que, en cuanto a la absorción de las dosis de estas inhibidores de esta enzima, lo que vamos a tener es que por lo general varía entre un 40 y un 75%, con excepción de la fluvastatina, que es la que mayor se absorbe casi completamente, y cuando se administra la lovastatina pues con algún alimento, su absorción como tal se disminuye. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas, vamos a tener que este medicamento principalmente va a tener efectos como tal en lo que es la parte gastrointestinal, como dispepsia, diarrea, náuseas, todo esto. Y vamos a tener también neurológicas como cefaleas, mareos, parestesias. Y como este medicamento se puede excretar por vía renal, puede presentar una nefrotoxicidad junto con una hepatotoxicidad, y hay que tener precaución en pacientes con diabetes porque estos medicamentos pues van a tender a subir las transaminasas y a subir lo que son la glucosa como tal. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, pues vamos a tener, por supuesto que estas van a ser una hipersensibilidad, por lo tanto no se recomiendan en esos pacientes que tengan una hipersensibilidad al fármaco. También en pacientes que tengan hepatopatías activas o elevaciones en las transaminasas, y en este caso en embarazo y lactancia. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucha. ¿Me están escuchando? Ok. Bueno, la niacina o vitamina B3 es importante para el desarrollo y las funciones de las células en el organismo, ya que esta nos va a ayudar a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se mantengan saludables. Como tal, no se conoce el mecanismo por el cual el ácido nicotínico ejerce su efecto lipolipemiante, pero se han propuesto varios mecanismos, como es que el tejido adiposo, la niacina inhibe la liberación de los ácidos grasos, hay un aumento en la actividad de la lipoproteína lipasa, con la disminución de la esterificación de los ácidos grasos libres en el hígado, que provoca una reducción en el transporte de los triglicéridos que están unidos al VLDL y el colesterol unido al LDL, que se incorpora en la adenina nicotinamina dinucleótido, también conocida como NAD, la cual está acompañado en los eritrocitos y en otros tejidos. Esta va a formar una segunda coenzima que es la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, también conocida como NADP. Tenemos que la niacina o ácido nicotínico tiene, además de su función como vitamina, otras funciones, ya que este ácido nicotínico aumenta el flujo sanguíneo periférico, produciendo lo que conocemos como el flux por ácido nicotínico. Sobre todo se va a presentar en lo que es la cara, el cuello y el tórax. Este va a aparecer ya que se presenta una vasodilatación, el cual va a ser producida por el ácido nicotinamínico, y este puede estar relacionado con la liberación de la histamina o la prostacyclina. Cuando hablamos de su farmacocinética, tenemos que el ácido nicotínico se puede administrar por vía oral y parenteralmente. Después de que se da una administración de en una dosis estándar, tenemos que los niveles máximos en el plasma se van a alcanzar a los 45 minutos. La formulación de la liberación retardada muestra un máximo de absorción entre 4 y 5 horas. Los alimentos mejoran la biodisponibilidad y atenúan los efectos de los vasodilatadores. Tenemos que el ácido nicotínico se va a distribuir ampliamente en el organismo, observándose en mayores niveles en lo que es el hígado, el vaso y el tejido adiposo.
ya que por otra parte el ácido nicotínico se va a excretar en la orina y el resto es reutilizado para formar lo que es el NAD y el NADP, ya que aproximadamente el 12% del ácido nicotínico es excretado en la orina, el cual se puede, sin alteraciones, pero este puede aumentar si la dosis supera los 1000 miligramos por día, ya que las concentraciones plasmáticas vamos a ver que van a ser mucho más altas en las mujeres que en los hombres. Más sin embargo, lo que es la absorción, el metabolismo y la excreción van a ser iguales. Pasa, amiga. Bueno, tenemos los usos terapéuticos. Aquí vamos a ver que cuando se presenta una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, vamos a ver que la niacina en combinación con la resina o un inhibidor de la reductasa van a hacer que se normalice los niveles de LDL. Cuando hablamos de una dislipidemia mixta grave, lo que va a pasar es que hay una disminución de manera notable en las concentraciones de los triglicéridos, ya que este tiene un efecto intensificado por los ácidos grasos y el omega 3. Cuando nos habla de la pelagra, esta es una deficiencia de la niacina. Es una enfermedad la cual se va a caracterizar por diarreas, dermatitis, demencia y puede llegar hasta la muerte. Por lo tanto, el medicamento lo que va a hacer es que incrementa los niveles de niacina en el cuerpo. Cuando hablamos de los efectos adversos, vamos a ver que se va a dar lo que es el prurito, las erupciones cutáneas en la piel y las mucosas secas. Va a presentar náuseas y malestares abdominales, arritmias auriculares o edema macular. Por lo general no se produce hepatotoxicidad, pero si se presenta, se tiene que suspender automáticamente el medicamento. También presenta una elevación en las concentraciones séricas de las transaminasas y hay hiperglucemia. Tenemos que en raras ocasiones el flux nicotínico puede ir acompañado de lo que es taquicardia sinusal, palpitaciones, jadeos, edema y hasta puede exacerbar una angina existente. También puede ocasionar algunas reacciones adversas como oftálmicas, que tenga una visión borrosa, que tenga proptosis y esquetomas. Por lo general, en casi todas las personas van a percibir una vasodilatación cutánea y una sensación de calor después de la dosis. Tenemos algunas contraindicaciones, ya que no se puede administrar en pacientes con hipersensibilidad a la niacina, pacientes que tengan una úlcera péptica activa, pacientes que consuman grandes cantidades de alcohol, ya que si se toma alcohol con la niacina, lo que va a producir es que hay un aumento en el riesgo de sufrir un daño hepático, lo cual va a empeorar los efectos secundarios de la niacina, como es que se dé una picazón en la piel y un enrojecimiento. También tenemos que cuando se administran grandes dosis, el ácido nicotínico puede causar lo que es altos niveles de hipofosfatemia y aunque esta anomalía puede ser pasajera, se debe llevar con un seguimiento al paciente y para tener los niveles de fósforo sérico en unos intervalos regulares. También que esto puede producir hiperglucemia y por lo tanto debe tenerse precaución con los pacientes diabéticos. Amiga. Bueno, la dosis cuando es por hipercolesterolemia familiar se da de 2 a 6 gramos por día. En otras hipercolesterolemias se administra de 1.3 a 3.5 gramos por día. También se puede administrar diazepam, que se da una dosis de 2 gramos antes de acostarse. En mujeres embarazadas se va a administrar 18 miligramos por día, en mujeres en lactancia 17 miligramos por día, en mujeres adultas 14 miligramos por día, en hombres adultos
16 miligramos por día. También se pueden administrar en los niños. En los niños menores de 6 meses se van a administrar 2 miligramos. En 6 a 11 meses 3 miligramos. De 1 a 3 años 6 miligramos. De 4 a 8 años se va a administrar 8 miligramos y de 9 a 13 años 12 miligramos. Pasa, amiga. Bueno, en cuanto a las combinaciones de los medicamentos, hay que tener en cuenta que son más efectivas al utilizar dosis bajas. Cuando se combinan resinas de unión de ácido biliar, el otro agente se debe separar temporalmente para asegurar la absorción de este. Y también que hay que monitorear al paciente mucho más de cerca para detectar cualquier tipo de evidencia de toxicidad al momento de la combinación de estos. Bueno, estas combinaciones de medicamentos son útiles cuando los niveles de, cuando el tratamiento de una persona con hipercolesterolemia con una resina de unión de ácido biliar, los niveles de VLDL aumentan. También cuando al inicio los niveles de VLDL y LDL son elevados y también cuando estos no se normalizan con un solo agente. También es útil cuando hay una deficiencia HDL que coexiste con otras hiperlipidemias. Pasa, por favor. Eso así, listo. Bueno, para los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, se va a utilizar la combinación de los fármacos inhibidores de HMG correductasa y resinas de unión ácido biliar. Para los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, se utiliza niacina y resinas de unión ácido biliar. Este también es para pacientes con hiperlipidemias mixtas, los cuales va a controlar, esta combinación va a controlar los niveles de VLDL en estos pacientes. También cuando hay pacientes con hiperlipidemia familiar combinada, vamos a utilizar fibratos y resinas de unión ácido biliar. Cuando hay un paciente con hiperlipoproteinemia familiar combinada y la dosis máxima de estatina no logra disminuir la LDL, se va a utilizar niacina e inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Pasa, por favor. Exacto. Bueno, para pacientes con hipercolesterolemia primaria e hipercolesterolemia familiar homocigota con algún funcionamiento del receptor, se va a utilizar inhibidores de HMG correductasa y ezetimiba. Para pacientes con trastornos graves, los cuales tienen elevación de LDL, se va a utilizar la combinación de resinas de unión de ácido biliar, ezetimiba, niacina y estatinas. Se va a dar dosis bajas, ya que van a ser más efectivas. Cuando un paciente tiene hiperlipoproteinemia familiar combinada, se va a utilizar inhibidores de HMG correductasa y fenofibrato. Esta combinación va a tener efectos en el metabolismo, puede tener efectos en el metabolismo, la toxicidad, puede tener toxicidad hepática y muscular. Bueno, para pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o una enfermedad vascular aterosclerótica y tiene una reducción máxima del LDL, vamos a utilizar anticuerpo PCSK9, ezetimiba y estatinas. Listo, eso es todo. Muchas gracias. El doctor está aquí. Hola, esa cámara estaba, ¿cómo es? El audífono estaba trabado. Listo, entonces terminamos. Nos vemos el viernes para los dos grupos que nos hacen falta.
Listo, doctor. Bueno, Gracias. vaya muy bien. Listo, doctor, gracias. Gracias, doctor. Chao.